Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de una tentación, que no es la tentación típica que solemos pensar. Una tentación que proviene de los impulsos de la carne o del mismo Satanás y sus huestes para llevarnos a hacer cosas incorrectas. Lo que vamos a hablar es también una tentación que para Satanás es muy importante infundir en el corazón humano y que es aquella que por diversos motivos, y ahora vamos a analizarlos, nos lleva a pensar de que hay una mala fe en Dios para con nosotros, de que en realidad no busca nuestro bien, sino que estamos tan confundidos por las desgracias o las circunstancias tremendas que nos pueden estar ocurriendo, que podríamos llegar a pensar de que hay una mala intención por parte de Dios. Esto podríamos considerarlo algo bastante factible en una persona que o no tiene fe en Cristo o que pretende ser cristiana pero que en realidad todavía no ha nacido de nuevo, hay mucha inmadurez y obviamente una circunstancia terrible puede incluso tumbar su fe y apartarla de Dios y esta persona quizá no volver nunca más a los caminos de la fe. Esto puede pasar evidentemente. Pero ¿qué podemos decir de los verdaderos creyentes, los nacidos de nuevo? Es que esto es algo que los creyentes nacidos de nuevo son inmunes a, a esta tentación, a caer en esta tentación y a por lo tanto tener en la mente algún pensamiento que pueda hacerles creer que puede haber mala fe en Dios para con sus vidas. Si una persona evidentemente ha llevado una vida muy satisfactoria, sin grandes problemas y sin grandes sufrimientos, es posible que esto no lo pueda entender bien. Pero si me escucha alguna persona que en su vida ha sufrido percances serios, situaciones duras y muy difíciles, es posible que pueda entender de que no estoy hablando de algo esotérico o súper lejano de la realidad, sino de que esto realmente ocurre incluso hasta en los creyentes más fuertes. Pueden ser tentados por Satanás para llegar a pensar esto, que puede haber una especie de mala fe en Dios. Bien, vamos a ver ahora unos ejemplos en la Escritura, en el Antiguo Testamento concretamente, para entrar en detalle, ver ejemplos de cómo personas que estaban siendo llamadas por Dios, sin embargo, su corazón había déficits tan serios que no requerían tampoco de grandes cosas terribles o tragedias para que dudaran de la buena fe de Dios, sino que ya de por sí, ante dificultades tolerables, podríamos decir, no tan graves, ya era suficiente para que su corazón se ennegreciera, se afectara profundamente y llegaran a desconfiar de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Números, capítulo 21, verso 5, un pasaje muy interesante. Fíjense lo que dice este pasaje. Está hablando de los israelitas que habían sido ya liberados por Moisés de Egipto y ahora estaban en el desierto, camino a la tierra prometida. Y esto es muy interesante porque todo cristiano, en cierta manera, está pasando por el desierto camino a la tierra prometida. En nuestra vida, aún no hemos llegado a esa tierra prometida. Estamos camino, y ese camino no es un camino de rosas. Muchas veces es un camino bastante tortuoso. Es verdad que a unos no les va igual que a otros. A unos les puede ir mucho mejor y a otros les puede ir mucho peor. Pero sea de una u otra forma, este es nuestro desierto camino a la tierra prometida. ¿Qué pasó con esta gente, con estos israelitas? Pues comenzaron a tener dificultades. El mantenimiento en relación a los alimentos, pues comenzaba a escasear, a la bebida, pues que estaba en un desierto, evidentemente, y todo esto era muy difícil. ¿Qué dijeron? Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Le dicen a Moisés. ¿Para que muramos en este desierto?
Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, se referían al maná. Entonces, esos comienzan a quejarse. No había un buen abastecimiento de comida, o la comida que ellos tenían, el maná, no les gustaba mucho, estaban aparentemente mostrándose inconforme por ello, y también el tema de la bebida, de tener que beber. Y vemos que comienzan a quejarse contra Dios y contra Moisés. Pero aquí lo importante es que se están quejando contra Dios. Pero esto continúa más, en más episodios, y no son los únicos pasajes que voy a leer ahora, hay muchos más, pero solamente voy a mencionar otro de este mismo periodo de la historia. Está en Deuteronomio capítulo 1, verso 27. Y aquí habla de la actitud del corazón de estas personas, de estos israelitas. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Fíjense la manera de torcer la realidad de esta gente. Aquí claramente está apelando a que hay una mala fe en Dios, que los va a poner expuestos a ser matados por los amorreos, habiéndolos sacado de Egipto donde eran esclavos y pasaban enormes penurias, pero ellos dicen, sí, esas penurias no eran tan terribles como lo que está pasando ahora. El propósito de Dios es llevarlos a la tierra prometida, pero ellos todavía eso no lo toman en cuenta. Y eso es algo muy grave porque el creyente muchas veces no entiende cuando le pasan cosas terribles, cuando pasan pruebas dolorosas, que estamos camino a la tierra prometida y que aún no vemos las bendiciones maravillosas e inescrutables que Dios tiene preparadas para nosotros. Y eso a veces nos puede hacer ciegos para entender el camino que tenemos que atravesar, que Dios nos ha puesto en ese camino, ese desierto, por el cual sí afrontaremos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Era una advertencia muy pertinente, porque Jesús sabía que todo creyente, unos más, unos menos, van a pasar por dificultades serias durante su vida. Por lo tanto, esto va a suceder. Ahora, tenemos que tomar la debilidad espiritual suficiente para poder murmurar contra Dios, como estaban haciendo esta gente, diciendo, ¿por qué Dios nos aborrece? Fíjense, llegar a pensar que Dios te aborrece a ti, porque está permitiendo algo que te resulta doloroso y desagradable. ¿No nos ha pasado alguna vez, y hay que ser sinceros, y yo puedo decirlo también, por la cabeza un pensamiento de esa naturaleza? Repito, si alguien ha tenido un camino de rosas por vida, evidentemente esto no lo va a comprender, pero si ha sufrido alguna vez situaciones duras, es posible que esto te haya pasado por la cabeza. Pero ¿debe anidarse en tu cabeza? ¿Debe verdaderamente corromper nuestro corazón para alejarnos de Dios? Evidentemente no. Fíjense otra reacción de un rey que era impío, en este caso estamos hablando del rey de Israel, Joram. Resulta que los moabitas habían estado siendo tributarios de la nación de Israel, pero cuando muere ese rey de Moab, y surge otro rey, pues este rey se rebela contra Israel y Israel va a buscar un ejército de coalición con Judá, cuyo rey era Josafat, que era un buen hombre, y con el rey de Edom. Esos tres ejércitos se iban a enfrentar con el poderoso ejército moabita. Pero ¿cómo reacciona el rey Joram? Bueno, ya era una persona que tenía gran impiedad, o sea que no podemos decir que era un piadoso que es tentado por Satanás para que su corazón se desvaríe de Dios, sino que ya estaba desvariado de Dios. Pero bueno, veamos el hecho en sí. Vamos a ver lo que dice Reyes capítulo 3, segunda de Reyes capítulo 3, verso del 9 al 10. Dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, que no es poca cosa, por el desierto, les faltó agua,
para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces, ¿qué dijo el rey? ¿Qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Muy parecido al otro, ¿no? En manos de los amorreos, aquí ahora es en manos de los moabitas. Fíjense el error y la impiedad del corazón de Joram. Dice, si esto que estamos afrontando es algo negativo, inmediatamente concluye, es que Dios nos aborrece, es que Dios nos está llevando a la ruina. Hay mala fe en Dios. Y claro, aquí podemos decir, bueno, este rey era malo, pero esto también puede pasar por la cabeza, como lo he dicho antes, incluso por los más fuertes, el más fuerte creyente a nivel espiritual. Puede suceder, efectivamente puede suceder. A eso no se llamaría ya fe, pues, sino la antife. Cuando uno llega a creer que hay mala fe en Dios y que procura nuestra ruina, no nuestra bendición. Es una perversión tremenda de los propósitos de Dios y de lo que entiende nuestro corazón sobre esos propósitos. Pero hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente esto es algo que nos puede suceder. Ahora, ¿quién es el que le interesa que esto pase por nuestra mente? ¿Quién es el inspirador de este tipo de tentación? Pues es Satanás mismo. Ya desde el principio de la historia humana, cuando se narra Génesis 3, la caída del hombre, la tentación de Adán y Eva, ya Satanás, en su deconstrucción, había planteado en su primera fase, recordemos, decir que hay mala fe en Dios. Aquí no había, por supuesto, en esa primera tentación no había ningún problema. Ellos estaban muy bien. Simplemente había la ambición de una presentación interesante ofrecida por la serpiente de un fruto que les daría sabiduría, que era agradable a los ojos y agradable para comer. Pero ellos cayeron como palomitas porque el astuto Satanás hizo justamente una adecuada y astuta forma de engañarles. Y para eso dijo algo terrible. Esto es muy terrible. No confíen en Dios, hay mala fe en Dios. Créanme a mí que yo soy bien intencionado y por lo tanto lo que yo les recomiendo es lo correcto. Y entonces, ¿por qué pecó Adán y Eva? Porque creyeron en eso. Creyeron esa mentira satánica, esa distorsión de los propósitos de Dios, para creer que efectivamente había mala fe en Dios y que Dios no buscaba su bendición y que Satanás sí la buscaba. Pues esto también sucede en las mentes y Satanás está, por supuesto, trabajando intensamente para que incluso los creyentes más vigorosos en la fe puedan en momentos terribles llegar a ser tentados de esta manera y llegar a desconfiar de Dios e incluso a pensar de que hay una mala fe en Dios. Nunca cedas a este pensamiento. Recuerda que lo origina ni más ni menos que Satanás. Eso es muy importante. Bien, recordemos que un creyente jamás podrá agradar a Dios con esa actitud. Por el contrario, lo que va a hacer el creyente es desagradar a Dios. Esto lo va a apartar de su comunión. Y eso lo entusiasma a Satanás porque eso permite que el creyente se separe de Cristo. ¿Cuántos casos que conocemos, incluso muchos de los que aquí están escuchando este mensaje, hemos visto de personas que se han apartado después de una tragedia, después de una situación muy difícil y ya no han querido volver? Yo diría, bueno, ese si no persevera, pues es que no nació de nuevo, efectivamente. Pero bueno, desde el punto de vista humano, que nosotros no sabemos lo que Dios ya sabe, evidentemente sabemos que tenemos que cuidarnos de no caer en esto, porque esto nos lleva al desastre espiritual y a apartarse totalmente de Cristo. Esto es muy importante. Por lo tanto, no debemos
tener la antife, sino más bien la fe y la confianza en Dios en medio de las más terribles circunstancias, de las mayores dificultades. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que no solamente cree un Dios, sino que cree también que Él compensará su sufrimiento y galardonará su decisión en el corazón de creer en Él, de seguirle y confiar plenamente en Él, pese a lo que suceda. Eso será galardonado por Dios. Por lo tanto, eso es lo que tiene que motivar al creyente a permanecer firme ante estas acechanzas del enemigo que quieren tumbar su fe ante circunstancias muy duras y muy difíciles. Por lo tanto, esto es muy importante. Yo aquí voy a básicamente leer el mismo texto que puse en el estudio número 10 del estudio de Génesis, que creo que es muy importante repetirlo aquí también, porque este mensaje se parece mucho a una parte de ese estudio, capítulo número 10 del estudio de Génesis. Miren, lo que digo es lo siguiente. Satanás y sus secuaces estarán siempre muy dispuestos a infundir en nuestras mentes el rencor contra Dios por el hecho de haber permitido en nuestras vidas circunstancias muy duras y adversas. Circunstancias de las cuales no encontramos sentido, ni entendemos por qué Dios no ha evitado que las afrontemos. Hay una confusión en la mente. Las mismas nos impelirán a creer que hay mala fe en Dios contra nosotros. Pero debemos entender que esto es precisamente lo que Satanás quiere que creamos. Y debemos rechazar esos malignos pensamientos. Lo que hoy no entendemos, un día lo entenderemos. Y Dios mismo nos compensará lo sufrido de manera que no podemos ni siquiera imaginar. Confiemos en la buena fe de Dios y en su misericordia, aun cuando sea difícil asimilarlo. Y al hacerlo, podremos ejercer la verdadera fe en lugar de la perniciosa y destructiva antife. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, ahora vamos a ver tres aspectos en dos pasajes del libro de Deuteronomio que nos explican qué propósitos puede tener Dios en permitir que afrontemos dificultades, sufrimientos y tragedias en nuestra vida. Que pasemos por ese desierto de amarguras y de dolores que podemos sufrir. ¿Qué propósitos puede tener Dios? ¿Por qué? ¿Será que Dios es masoquista? ¿Que Dios quiere hacernos sufrir? No, de ninguna manera. Evidentemente, nuestra reacción al infortunio también va a servir no solo para Dios, sino para nosotros como revelación de cómo está nuestro corazón. Porque evidentemente si nuestro corazón está bien con Dios, nuestro vigor espiritual es alto, permaneceremos en firmeza y no caeremos en esta tentación de pensar de que hay mala fe en Dios. Pero si nuestro corazón está débil, nuestra comunión con Dios no es fuerte, sino más bien débil, pues será más fácil que caigamos en la tentación y nuestro corazón pueda ser afectado para pecar dudando de Dios, porque eso es un pecado, y un pecado tremendo y terrible. Fíjense lo que señaló Dios a Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio. Voy a leer dos pasajes del capítulo 8, porque no quiero leer todo el capítulo 8, sería demasiado engorroso. Solamente estos dos para encontrar esas tres cosas, esos tres propósitos que Dios explica a Moisés y con ello al pueblo de Israel, de por qué permitió que en el desierto sufrieran calamidades y circunstancias difíciles. Vemos lo que dice primeramente el capítulo 8 del verso 2 al verso 3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto,
O sea, te acordarás todo lo que pasó, cómo Dios te sostuvo en esos 40 años, pero también las cosas duras que tuviste que afrontar. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Lo que había dicho al principio, ¿recuerdan? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vas a ser íntegro y conocer los mandamientos y guardarlos, no solo conocerlos, sino también guardarlos, o no vas a ser íntegro y simplemente digo, conozco esto, pero simplemente no estoy dispuesto a cumplirlo. Y como mi corazón está endeble, entonces voy a caer en dudar de Dios. Dice luego, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora vamos a analizar estos puntos. Luego en el verso 14 al 16 dice también el tercer punto. Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y luego dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Interesante, ¿no? Para la postre hacerte bien. El propósito de Dios nunca es atormentarnos, nunca es hacernos sufrir porque Él le da la gana. Hay un capítulo, hay un verso en el capítulo 3 de Lamentaciones que hubiésemos visto por ponerlo aquí, es que Dios no se afana en hacernos afligir. Él no quiere nuestro dolor, pero sin embargo va a permitirlo, como permitió el dolor de su Hijo Jesús en la cruz, y no solamente en la cruz, sino en la flagelación y toda la tortura que sufrió. No porque era Dios sádico, sino porque eso tenía un propósito que cumplir. Y en nuestra vida también hay propósitos que debemos cumplir que no son agradables y va Dios a permitir que suframos. Eso es algo que debemos entenderlo perfectamente. Pero dice, a la postre va a hacernos bien. Siempre va a haber bendición en este mundo y si no es en este mundo será en el mundo venidero, pero siempre habrá bendición de Dios. Eso no va a fallar. Bien, vamos a analizar ahora estos tres puntos. Vamos a ver, el primero que hemos mencionado es, primero, para revelar el corazón del creyente. Y efectivamente, nosotros no debemos descuidarnos de evaluar cómo está nuestro corazón. Y esto nos va a dar una seña de si es un corazón que está fortalecido en la comunión con Dios o por el contrario es un corazón debilitado porque su comunión con Dios es muy pobre, su vida de oración es muy pobre, su lectura de la palabra es muy pobre, su congregarse en las iglesias también es muy pobre y por lo tanto eso va a debilitar su corazón para que sea extraviado por Satanás y apartado de Dios si se deja caer en esta tentación, para desconfiar de él. ¿Qué dice Proverbios 4, verso 23? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es lo más importante del creyente. Por supuesto, no estamos hablando del órgano que bombea la sangre, sino de ese elemento de la mente humana en el cual están situados nuestros sentimientos, nuestros afectos, y lo que nos motiva a tener la voluntad de hacer determinadas cosas, para bien o para mal, ese es el corazón. Y es importante que nuestro corazón siempre esté orientado a honrar, a agradar a Dios. Y de esa actitud es en la cual se va a sustentar la vida del creyente, del que ha sido redimido por Cristo,
va a tener que desarrollar pues un corazón fiel a Dios y hay que guardar ese corazón. Es decir, teniendo un temor de Dios sostenido, que no simplemente se cae de repente por determinados momentos y por determinados momentos desaparece, sino que siempre hay el deseo de honrar a Dios sostenidamente. Eso es lo importante. Bien, vamos a ver el segundo punto. ¿Para qué más, qué propósito puede tener Dios en relación a estas cosas? Dice, para hacer entender que lo más importante no es el bienestar terrenal, sino nuestra relación con Dios. Que eso tiene un valor mucho mayor que todas las bendiciones que puedas tú disfrutar en este mundo. Tú puedes llevar una vida muy feliz, maravillosa, todo te puede ir bien, todos los anhelos de tu corazón ser cumplidos, pero si no tienes una relación con Dios, así ganes el mundo, pero pierdes tu alma, no importa. No has ganado nada. Sí, podrás decir, yo pasé una vida muy excelsa, pero si luego vas al infierno por la eternidad, pues no te sirvió de nada. Matemáticamente es irrelevante esa bendición. Pero si tú reconoces que el bienestar humano no es lo más importante, sino tu relación con Dios, tu comunión con Él, porque tú tendrás bendiciones que hoy no puedes ni imaginar, y Dios es tu vida, el que te rescató de la condenación del infierno, con ese doloroso esfuerzo y trabajo que sufrió Jesús al ser molido por nuestros pecados y sacrificado en una cruz. Si uno no llega a entender eso y todo lo que nos ha ganado para la vida eterna y la bendición de la vida eterna, pues entonces tendremos la vista corta y no entenderemos que eso es lo más importante. Y lo demás es lo superfluo. Fíjense cómo reaccionó Jesús. Precisamente como vimos, ¿se acuerdan ese pasaje de Deuteronomio 8 que decía, no solo de pan vivirá el hombre? Para que el pueblo aprenda que no solamente los bienes materiales, de las necesidades materiales satisfechas, es la vida del hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pues eso mismo aplicó Jesús. Y fíjense que Satanás va a tentarlo de la misma manera. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 4, verso del 1 al 4. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Después de su bautizo, inmediatamente el Espíritu lo llevó a ser tentado. Eso tiene una explicación teológica, ya otras veces lo he dicho, no lo voy a mencionar ahora. Pero lo que sí, los detalles interesantes que ahora nos competen es decir lo siguiente. ¿Por qué Dios le puso 40 días en el desierto? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? 10 o 5. En la numerología 40 significa prueba, pero eran 40 días, algo terrible, un ayuno de 40 días. Aquí se presentan dos posibilidades que no son mutuamente excluyentes. Por una parte, Jesús estaría físicamente debilitado en extremo, porque tendría que tener un hambre tremendo. Y aquí lo dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. O sea, pasaron los cuales ya tuvo un hambre terrible. Pero también hay otro aspecto que también hay que tener en cuenta, que ese ayuno, y supongo también la oración que Jesús haría en esos momentos, en esos días, fortalecería su fe a un grado tan poderoso. Y claro, no era así, pero él era Dios, sí, pero también es un ejemplo para nosotros, que si somos débiles y no somos Dios, que el ayuno también desata el poder de Dios. No solamente la alabanza, como lo mencioné en un estudio pasado, sino también el ayuno. Y vaya que también lo he experimentado en mi propia vida cuando una vez ayudé. Solamente dejé de almorzar 2 semanas, no el sábado y el domingo entre esas 2 semanas, pero... Y la verdad que vi cosas poderosas, no solamente en mi vida, sino en la iglesia. Nunca había experimentado una cosa así. Y es verdad. Y aquí vemos a Jesús 40 días ayunando. ¿Qué fortalecimiento tan grande tendría que tener? Por una parte, la carne estaría súper débil y por otra parte, el espíritu súper poderoso. ¿Quién ganaría la batalla? Y aquí el Señor permite que suceda esto para también enseñarnos. Fíjense lo que pasa
luego en los siguientes versículos. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra, que se convierta en pan. ¿Y Jesús qué dijo? Bueno, me parece muy bien, estoy con bastante hambre, quiero que se convierta en una tarta de, no sé, en un bollo o lo que sea. ¿Dijo eso Jesús? ¿Reaccionó de acuerdo a su debilidad física? No, reaccionó de acuerdo a su fortaleza espiritual. ¿Y qué fue lo que le dijo? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, no solo de las bendiciones materiales de este mundo. El hombre debe aferrarse a conseguirlas, sino de toda palabra de Dios. Lo que el verdadero creyente tiene que tener en prioridad no son las bendiciones del mundo, que muchas veces las puede perder, y eso es muy duro, pero él tiene otra prioridad, y esto es lo que tiene que entender todo creyente. Todos tenemos que entender plenamente esto, que la prioridad nuestra no es esas bendiciones, sino la palabra de Dios, guardar su palabra, seguirle a Él. Eso es lo más importante de nuestra vida. Si no somos capaces de entender esto, tropezaremos inevitablemente. Y esto es tan peligroso como para apartarnos de la fe de Cristo, como ya hemos visto en muchas personas suceder. Por lo tanto, nunca cedamos a esa tentación de Satanás, nunca cedamos a ese pensamiento de que hay mala fe en Dios y consideremos que lo que perdamos o no consigamos de este mundo, que es agradable de tener y de conservar, no es lo más importante, sino nuestra comunión con Dios, nuestro servicio a Él, nuestro honrarle todos los días. Recuerden lo que mencioné otra vez, la santidad es la actitud de honrar a Dios, de guardar su palabra. No es un estado que se llega, sino una actitud del corazón para consagrarse a Él. Eso es lo que debe primar en nuestra vida. Y bien, vamos ahora pues al siguiente punto. El 3 dice, para a la postre hacernos bien. Es decir, para bendecir nuestra vida hasta lo inimaginable, por su gracia. Por tanto, todo lo que suframos en esta vida por causas de nuestra inocencia, es decir, siendo inocentes, no por nuestro pecado, no porque sea una disciplina de Dios o un castigo de Dios, no porque estemos sufriendo por nuestros errores, que eso también sucede, a veces uno comete errores y simplemente van las cosas mal porque hemos cometido un error, sino porque evidentemente son cosas que no las hemos buscado, no hemos cometido ningún error, no hemos pecado para ser castigados o disciplinados por eso. Por lo tanto, vamos a sufrirlo. Todo eso va a ser recompensado por Dios. Eso es una cosa totalmente establecida por Dios. Y ya hemos mencionado en otras partes, en otros estudios sobre esto. Hay recompensa de parte de Dios. Y una recompensa que ahora no podemos imaginar y que es muy superior al sufrimiento que hemos padecido en la carne por causas que desconocemos y que puede confundirnos. Pero todas esas cosas que han sucedido seremos compensados y Dios nos compensará de una manera que ahora no podemos ni siquiera imaginar. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9, y con esto voy terminando. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora no podemos ni imaginarnos las cosas maravillosas que Dios hará. Y el que más haya sufrido en este mundo, más recompensa tendrá en el mundo venidero. O sea que el sufrimiento que padezcamos nunca va a ser inútil. Y puede ser muy duro, muy confuso, muy difícil de entender. Por supuesto que sí. Pero nunca perdamos la fe en el Señor, que el Señor siempre nos dará la salida.
y siempre nos llevará de victoria en victoria. Y por lo tanto, nunca debemos pensar que hay mala fe en Dios y que todo esto es transitorio. Recordemos los sufrimientos de los profetas, los sufrimientos de Pablo, por ejemplo, de otros apóstoles, los sufrimientos del propio Jesucristo, como Dios sí permitió que él sufriera cosas terribles y eso nunca decayó su fe en él. Nunca. Y, por supuesto, salió en victoria y su recompensa fue maravillosa, más allá de lo imaginable. Bien, hermanos, con esto hemos terminado este mensaje. Quiero hacer también un anuncio. Evidentemente, hacer prédicas desde de un modo privado como ahora y no desde un púlpito de una iglesia nunca va a ser lo mismo. No es igual que un ministerio de predicación en una iglesia. Y evidentemente para eso hay que tener un tiempo disponible para poder realizarlo. Actualmente, dentro de una semana, voy a estar ya trabajando con un horario bastante extenso y ya no voy a tener el tiempo para poder hacer estos mensajes o por lo menos tenerlos grabados en YouTube. No descarto que pueda tenerlos por texto en el blog que se titula y está en la descripción de todos estos vídeos, está la descripción en la cual se pueden ver no solamente el texto de cada predicación, sino también el link al YouTube. Pero claro, no puedo garantizar de que ya la próxima semana vaya a poder subir otra grabación de YouTube por estas razones. Y espero poder sí, por lo menos tenerlo en texto. Hay personas que les gusta mucho verlo por YouTube y no leerlo. Yo recomiendo que no cometan ese error. Intelectualmente no es recomendable dejar de leer para simplemente siempre ver mensajes vía, como ahora, viendo a la persona, predicando. Es verdad que el lenguaje de los gestos también ayuda, pero yo creo que también debemos acostumbrarnos a leer. Y si yo hago las dos cosas, tenía una razón por la cual hice este doble trabajo de tenerlo por escrito y también grabarlo, era para que personas pudieran traducirlo a otro idioma y pudieran leerlo, porque en la iglesia había gente que no entendía bien el español y por lo tanto era importante que pudieran traducirlo con el traductor de Google, que lo tiene el blog también, a cualquier idioma y poderlo leer en el idioma natural de cada persona. Pero bueno, ya sea por una o por otra razón, el hecho es así, que van a haber textos y hay grabaciones, pero dado el caso de que no voy a poder continuar con las grabaciones, espero poder continuar por lo menos con los textos en ese blog reflexionesdesdelabiblia.blogspot.com. Bien, nos vemos pues a través del texto. De momento hasta nuevo aviso, hasta otra oportunidad en que pueda tener la disponibilidad de poder también seguir subiendo estas prédicas o mensajes ya también a YouTube, como he estado haciendo en estos, creo que alrededor de 3 meses que he estado haciendo estas grabaciones. Muchas gracias por vuestra atención todos estos meses y espero pues que puedan seguir leyendo estos mensajes en el mismo blog que está ya en la referencia y descripción de este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.